bienvenidas a Primera. Hola, bienvenidas a Primera Timoteo. Mi nombre es Susy Miranda y hoy vamos a estar con el segundo capítulo. Vamos a aprender a orar y a vivir con propósito. En el versículo 1, Pablo habla bien claro acerca de lo que es la oración y empieza con ante todo. Este ante todo no quiere decir de tiempo, sino de nivel de importancia. Cualquier cosa que tengamos como importante, esto ante todo necesitamos hacer estas 4 acciones que Pablo nos enseña. Primero dicen rogando, eso quiere decir que aprendamos a pedirle al Señor. Después dice también con oraciones. Estas son las conversadas que nos damos con Dios. No solo le estamos pidiendo, sino también aprender a conversar, a hablar y escuchar. Después dice con peticiones. Esto quiere decir que aprendemos a orar por otros, a pedir por otros. Y por último, acciones de gracia. Esto es tener gratitud. Estas acciones son necesarias y nos enseñan que la oración es completamente importante para todos los que estemos. Además, recordemos sumar esas oraciones evangelísticas, que es recordar que Jesús, todos lo necesitamos como Salvador. Y esto es súper importante. En el versículo 2, Pablo también nos enseña a aprender a orar por reyes y eminencia. Esto significa orar por las autoridades que están puestas sobre nosotros, orar por paz, orar por tranquilidad. Recuerde que en aquellos tiempos, bajo la ley romana, el cristianismo no era ilegal porque era como una rama, una extensión del judaísmo. Entonces, de alguna manera, orar y pedir por esto era algo natural, era normal y era necesario también. En los versículos 3 y 4, aquí Pablo nos enseña el propósito de orar por todos los hombres. Y es que todos los hombres necesitan la salvación, todos los hombres necesitan conocer a Cristo Jesús. Y por hombres me refiero a toda la humanidad, hombres, mujeres, niños, ancianos, todos necesitamos conocer la verdad. Entonces, la salvación y el conocimiento de la verdad van completamente unidos, porque no podemos ser salvos si no tenemos un conocimiento de quién es Jesucristo. Y esto no está negado para nadie, esto es abierto a todas las personas. No podemos negar la oración de salvación a ninguna persona. Para eso fue el sacrificio de Jesús. En los versículos 5 y 7 me habla cómo deben de ser salvados los hombres. Voy a leer el versículo 5, dice, porque solo hay un Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Aquí Pablo habla bien claro que el único camino que conecta al hombre con Dios es Jesucristo, no hay otro. Normalmente las personas creen que hay varios caminos para llegar a Dios y Pablo aquí aclara lo mismo que Jesús nos aclaró en Juan 14:6, que Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Así que lo que Pablo está haciendo aquí es aclarando lo que Jesús ya había enseñado. El único camino que tenemos para llegar a Dios es a través de Jesucristo. Y ahí dice Jesucristo hombre, porque Jesucristo no fue hombre solo 33 años que estuvo en la tierra. Él es Dios 100% y Él es hombre 100%, un hombre que fue transformado, glorificado y resucitado. De hecho, eso es lo que nos espera en nuestra eternidad, un cuerpo glorificado. No dejamos de ser nosotros, somos nosotros de una manera glorificada. Y creo que esto es bien importante aprender. Además, dice, el cual se dio a sí mismo por rescate a todos nosotros. Jesús se dio como un rey para que nosotros pudiésemos tener la salvación. Él tomó los pecados, el castigo, la ira de Dios que nos tocaba a cada uno de nosotros, Él lo tomó en ese sacrificio. Esa es la prédica que Pablo en realidad enseña, esa es la prédica que Pablo exponía. El sacrificio que Jesús hizo, lo que significaba Jesús para Él y lo que debe significar para nosotros. Además, aquí quiero aclarar algo. En Hechos 13 dice que Pablo le predicaba a los judíos y a los gentiles, pero hubo un rechazo de los judíos hacia Pablo, así que Pablo se enfocó en los gentiles, que somos nosotros los que somos adoptados. A partir del versículo 8 vamos a ver la situación de hombres y mujeres en la iglesia. En el versículo 8 Pablo aclara bien la dirección o la iniciativa que debería tener el hombre en la oración en la iglesia. Debería de ser un ejemplo. Él debería de levantar sus manos en santidad y orar. Esto significa que debería de cuidar, proteger su santidad antes de empezar a orar. Y él debería tomar la iniciativa, es lo que Pablo está enseñando. Él esperaba que el hombre fuera el que tomara la iniciativa en la oración en la iglesia. Y cuando habla en todos los lugares, no se está refiriendo en todo lugar externo, sino específicamente está hablando de la acción del hombre, en este caso que estamos hablando del hombre,
en la iglesia y esta es tener la iniciativa para orar. También nos habla de venir a orar sin ira y con fe, tener ese cuidado, porque una oración que hacemos con ira o una oración que hacemos sin tener fe, en lugar de tener una buena respuesta, puede empeorar las cosas. Así que primero arreglemos nuestros enojos, primero arreglemos lo que tengamos en contra de alguien más, nuestras situaciones emocionales y arreglemos nuestra confianza con Dios, la fe y todo eso. Lo arreglamos, venimos delante del Señor y hacemos la oración. Creo que esto es algo que debemos de tener en cuenta. Si necesitas orar, ora. Si estás enojado o enojada, ora. Y si sientes duda, también ora. Pero en medio de la oración, dile, Señor, transforma las dudas en fe. Quita esta sensación de dudas que tengo y dame esa confianza de quién eres. Además de que la lectura de la palabra nos ayuda a encontrar las promesas y aferrarnos a ellas. Y si tenemos un enojo porque nos han herido, nos han maltratado, nos han lastimado, decirle, Señor, vengo enojada, vengo herida, vengo lastimada, pero vengo a entregarte esto, a soltar esto en tu presencia. Y a partir de ahí nuestra oración cambia porque le dejamos el control completo al Señor. En el versículo 9 y 10 vemos la importancia de prepararnos más en nuestra belleza espiritual que en nuestra belleza exterior, en nuestra belleza interior que en nuestra belleza física. Pablo explica que muchas veces esos vestidos, esos peinados que queremos aparentar, pero que en nuestro corazón no hay sanidad, no es un corazón complacido para con Dios, de nada sirve vernos exteriormente muy lindas en apariencia. También Pablo explica, y esto yo creo que es parte de la cultura, en aquellos tiempos las que eran impías vestían de maneras ostentosas, eran exagerados, eran extravagantes sus formas de vestir. Y Pablo dice, una belleza de una mujer no se ve así. De hecho, sus buenas obras van a sumar más belleza que un peinado muy extravagante o un outfit muy recontra caro. Esto lo que nos enseña es aprender a vernos al frente del espejo y decir, estoy vistiendo con modestia, estoy vistiendo con pudor. Esto significa, estoy vistiendo correctamente de acuerdo a cómo el Señor se agradaría. Muchas veces vestimos de una forma en la iglesia y otra forma en la calle. Y el Señor no quiere que hagamos eso. O muchas veces vestimos en la iglesia de una manera completamente incorrecta. Debemos de aprender a presentarnos delante de Dios en la iglesia y a presentarnos delante de Dios fuera de la iglesia, siempre con modestia y con pudor. Eso es lo que nos está enseñando Pablo o Dios a través de Pablo en su palabra. En los versículos 11 y 12, aquí Pablo nos enseña a cómo las mujeres debemos de aprender a sujetarnos a la autoridad que Dios ha puesto en el hombre en la iglesia. Una autoridad y una sujeción que no son para hacernos sentir menos, hacernos sentir inferior. Dios todo lo hace muy en orden. Y de hecho en todo lado lo vemos también, en la sociedad, en el ejército, hay rangos, hay niveles de autoridad, ok, en la iglesia también. Dios le da una autoridad al hombre, el cual nosotras debemos de aprender a tener sujeción. Y cuando dice las mujeres deben de aprender en silencio, no es que Pablo es machista y nos está callando, lo que está diciendo es, mujeres, aprendan a escuchar reposadamente. Nosotras las mujeres a veces medio escuchamos y tenemos muchísimo más que decir. Tenemos muchas palabras que expresar. Pablo lo que está diciendo es, ok, cuando estén en la iglesia escuchando, aprendan a escuchar reposadamente, no a tener que estar dando respuesta para todo, sino aprender a escuchar. Y cuando dice estar bajo la autoridad del hombre es, aprendamos a tener esa autoridad. Igual Jesús la tuvo. Y esto quiero que quede bien claro. Dios Padre, está la Trinidad y los tres son iguales. Dios Padre, Jesús como Hijo y el Espíritu Santo. Los tres son uno solo. Los tres tienen el mismo poder, la misma capacidad y la misma autoridad. Pero Dios Padre y Jesús Hijo, Jesús dice, yo no hago mi voluntad sino la de mi Padre. Él aprendió a sujetarse a la autoridad del Padre y esto no lo hizo menos que el Padre. Las mujeres debemos de aprender esto. Aquí Pablo no está siendo machista ni minimizando a la mujer, está diciendo, hay una autoridad que está sobre el hombre que debemos de aprender a tenerla. Y eso no nos hace menos. Jesús no fue menos por responder a la autoridad de Dios Padre. Nosotras no somos menos por responder a la autoridad de un hombre, de un pastor. En los versículos 13 y 14 vemos el reconocimiento de la autoridad que Dios le dio al hombre. Y aquí nos trae el recuerdo o el ejemplo de Adán y Eva. Dios creó primero a Adán. Esto significa que por prioridad de creación, Adán tiene una autoridad. Eva fue creada después. Tienen el mismo valor,
pero tienen una autoridad diferente. Y esto se nos muestra cuando los dos pecan. Dice que Eva fue la que pecó. No fue Adán el que pecó primero, fue Eva. Pero ¿a quién es el que Dios hace responsable de esto? Adán. Porque al tener una autoridad tiene una responsabilidad que Eva no tenía. Entonces, Dios viene y le pregunta, Adán, ¿qué hiciste? Dios sabía que Eva era la que había pecado primero, pero al tener la autoridad, Adán tenía la responsabilidad. Adán fue irresponsable al no cuidar y proteger que Eva no pecara. Ya el que se diera ante Eva y es otro tema, estoy hablando de autoridad. Entonces, cuando nosotras entendemos esto, entendemos que el hombre tiene una autoridad y con eso conlleva una responsabilidad que nosotras no tenemos. Nuestra responsabilidad es aprender a sujetarnos a esa autoridad. En el versículo 15 vemos cómo ser una mujer cristiana bajo el castigo de Eva. Eva pecó y tras eso vino una salvación. Este versículo es como complicado de entender, tiene unas posiciones súper complicadas. Ahí estuve estudiando y hay posiciones de posiciones, lo voy a leer, dice, pero se salvará engendrando hijos. Aquí muchas posiciones dicen, ok, si una mujer engendra hijos, es salva y tiene eternidad. Pero si una mujer no engendra hijos, se pierde y va a tener una maldición. ¿Qué pasa con las mujeres que son estériles? Entonces no van a tener salvación. O sea, hay posiciones de posiciones también. ¿Qué es lo que Pablo quiere decir? Dice, se salvará engendrando hijos. Así como por Eva entró un pecado, a través de una mujer Dios trajo salvación, que es María. Dios trajo el vientre, usó el vientre de María para que Jesucristo viniera y trajera salvación. Entonces, esto que habla, se salvará engendrando hijos, quiere decir que a través de una mujer Dios iba a usar el nacimiento de un hijo para la salvación de nosotras. Qué hermoso, en lugar de culpar a Eva, deberíamos de agradecer al Señor de usar a una mujer para traer salvación a esta tierra. Y esto es hermoso. Dice, permaneciendo en fe, en amor y santificación con modestia. Estas tres cosas deberíamos de sumarlas a nuestra vida. Son como cualidades que Dios pone en nuestra vida. La fe, el amor y la santificación. Estas tres cosas, junto con la modestia, son cosas que deberíamos de decirle al Señor, Señor, queremos tener estas cualidades, queremos tener esto como parte de nuestro carácter de ser mujer. Hasta aquí llegamos en este capítulo 2 y espero que de verdad nos haga meditar, nos haga analizar y nos haga crecer en el Señor. Chao, chao.